Vamos a estudiar hoy los modelos de probabilidad discretos. En realidad aquí, a este título le hace falta la palabra discretos. Modelos discretos de probabilidad. Modelos discretos de probabilidad. La clase pasada estuvimos estudiando en forma general lo que es una variable aleatoria discreta. Definíamos variable aleatoria discreta, definíamos la función de probabilidad, definíamos la función de distribución, definimos la clase pasada lo que es el valor esperado, o promedio o media de una variable aleatoria discreta, y definimos también la clase pasada el concepto de varianza de una variable discreta. Y sobre todo hacíamos énfasis en la utilidad de eso, ¿no? La utilidad de eso. Estamos estudiando unos modelos que nos van a permitir a nosotros analizar datos, porque estudiamos modelos teóricos, modelos teóricos para que van a explicar el comportamiento de datos de la realidad. O sea, datos que surgen de experimentos hechos, experimentos que ejecutamos. Esos experimentos generan unos datos y esos datos, dependiendo de cómo se diseñó el experimento, deben seguir cierto comportamiento que se ajusta a algún modelo de probabilidad que hemos estudiado. Esa es la idea, entonces, de para qué estudiamos esto, ¿no? O sea, estudiamos estos modelos teóricos para después confrontar los datos contra el modelo. Y de esa manera tomar decisiones, ¿no? Bien, ¿qué vamos a estudiar acá? Vamos a estudiar los modelos de discretos de probabilidad más usuales, que más se usa. El modelo binomial, el modelo geométrico, la binomial negativa, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Bien, entonces mire, para estudiar introducir el modelo binomial, tenemos que definir lo que se conoce como un ensayo de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli. Cuando hacemos un experimento, también se le puede llamar experimento de Bernoulli o ensayo de Bernoulli. Cuando tenemos un experimento de Bernoulli, un ensayo de Bernoulli. Dice que un ensayo de Bernoulli es un experimento aleatorio que tiene solo dos resultados posibles. Note ahí. Es un experimento aleatorio que tiene solo dos resultados posibles. Primera característica de un experimento o ensayo de Bernoulli. Bueno, a esos resultados, a uno de esos resultados, le llamamos éxito y al otro resultado le llamamos fracaso. Éxito o fracaso es un nombre genérico. No necesariamente éxito es algo bueno o deseable. No necesariamente fracaso es algo malo o indeseable. Aquí el calificativo de éxito se le da dependiendo del objetivo, de lo que se quiera analizar, de lo que se quiera ver del experimento. Por ejemplo, cuando
en la clase pasada hablábamos de lanzar una moneda. Nótese que una moneda tiene solo, al lanzar una moneda, tú tienes solo dos posibles resultados, ¿cierto? Bueno, tienes cara o sello. La pregunta, bueno, ¿y cuál de los dos es éxito? Depende. ¿Depende de qué? De lo que quieras observar. En los ejemplos anteriores, de las clases anteriores, yo siempre les hablaba de, bueno, lanzamos 3 monedas o 4 monedas y necesitamos contar el número de sellos. Bueno, entonces ya ahí sello vendría siendo nuestro éxito, que es el resultado que me interesa. Y cara podría ser fracaso, pero en otros contextos, cara podría ser éxito y sello fracaso. O sea que hay que estar bien pendientes de qué es lo que, dependiendo de la situación, qué es lo que entenderemos como éxito, como fracaso en cada contexto particular. Mire, ejemplos de ensayos de Bernoulli. El típico, ese primero, que fue con el que inicié este capítulo, es lanzar una moneda y registrar si sale sello o sale cara. Sello lo consideramos éxito porque era lo que me interesaba observar, mientras que cara se considera fracaso. Solo dos posibles resultados. Eso es lo que caracteriza a los experimentos de Bernoulli. Nótese que aquí, bueno, el caso de lanzar monedas, usted se preguntará, bueno, ¿y esa tontería para qué? Bueno, no, aquí no estoy vendiendo, no estoy vendiendo el lanzar monedas, porque lo que estoy vendiendo es el concepto de ensayo de Bernoulli, de experimento de Bernoulli. Son experimentos que te pueden ocurrir de dos formas, solo de dos formas. Una de esas formas se le llama fracaso, una de esas formas se le llama éxito y a la otra se le llama fracaso. Mire, ejemplos de ensayos de Bernoulli. Por ejemplo, esto que le podría interesar a un biólogo o a un médico o a un investigador o a un ingeniero, a un veterinario. Mire, examinar una rata de laboratorio después de someterla a cierta dieta y registrar si la ratica al final de ese procedimiento desarrolló cáncer o no desarrolló cáncer. Sabe que hay algunos alimentos que se consideran que son cancerígenos, ¿no? Entonces, pues alguien podría estar investigando, bueno, vamos a ver si es verdad que esta sustancia, pues, es cancerígena. Entonces someten a las raticas a esa dieta por cierto tiempo y después miran, las examinan a ver si desarrolló algún tipo de cáncer. Nótese que hay solo dos posibles resultados, o desarrolla o no desarrolla el cáncer. Mire, otro, un cliente decide comprar o no comprar un producto después que lo llaman, por ejemplo, por teléfono, te llaman y te ofrecen un producto. ¿Sí? Dos posibles resultados. ¿Compras o no compras? Te llama para ofrecerte un seguro, alguna cosa. O te muestran un banner en una página web y ofreciéndote algo. Entonces tú puedes dar clic ahí o no, éxito o fracaso. Y si llegas a la tienda puedes comprar o no, éxito o fracaso. Solo dos posibles resultados. Bien, mire otro ejemplo. Un insecto se somete a cierta concentración de un veneno durante 30 minutos y al final se registra si sobrevive o no. De pronto es posible que el veneno no sea, la dosis no sea suficientemente grande para matar al animal. Entonces, algunos mueren, otros no. Entonces, nótese que aquí hay dos posibles resultados. Después de 30 minutos de estar expuesto al veneno,
Observamos si dos cosas pueden ocurrir, o sobrevivió o no sobrevivió. Se elige una persona al azar del censo electoral y se le pregunta si votará, lo cual se considera éxito por ciento candidato o no. ¿Sí? Nuevamente, dos posibles resultados. Bien. ¿Qué es un experimento binomial? ¿Qué es un experimento binomial? Bueno, antes de eso, asociado, y aprovechamos enseguida para recordar conceptos y este es otro ejemplo bastante sencillo, pero es útil, es bastante útil. Esta distribución de Bernoulli se utiliza bastante. Mire, un experimento de Bernoulli te genera una variable aleatoria que se conoce como variable aleatoria de Bernoulli. La situación es la siguiente. Tienes el espacio muestral de un experimento de Bernoulli, que recuerde que si es de Bernoulli es porque tiene dos posibles resultados. A uno que se le llama fracaso y a otro que se le llama éxito. ¿Listo? Este es el espacio muestral de cualquier experimento de Bernoulli. ¿Sí? Listo. Definimos aquí en ese espacio muestral una variable aleatoria que hace lo siguiente. A fracaso le asigna 0 y a éxito lo asocia con 1. Una variable aleatoria. Recuerdo, acá tenemos los números reales y tenemos una variable aleatoria X. Recuerde que una variable aleatoria es una función que toma los elementos del espacio muestral y los asocia con elementos en los números reales de acuerdo con una regla. Entonces aquí la regla de asociación es, si la variable si el experimento resulta fracaso, la variable toma el valor de 0. Si el experimento resulta en éxito, la variable toma el valor de 1. Bien, asumimos que la probabilidad de éxito es pi o p. En algunos textos ¿cómo es que la nombran con pi? En otros textos con p, no importa. Asumimos que la probabilidad de éxito es pi, lo cual implica que la probabilidad de 1 será pi, ¿cierto? Porque recuerde que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor se calcula como la probabilidad de la preimagen de ese valor. Entonces, a éxito le asignamos la probabilidad, una probabilidad pi, que obviamente tiene que ser un número entre 0 y 1. Y, por supuesto, como son solo dos resultados, la probabilidad de fracaso debe ser 1 menos pi, ¿cierto? 1 menos pi. Bien. Entonces, de acá nos resulta esta tablita, ¿verdad? Nos resulta esta tabla de esta función de probabilidad. De esta manera, mire. Posibles valores de las variables. 0 o 1. Probabilidad de que la variable tome esos valores. Recuerde, si es éxito, es 1 y le damos probabilidad de éxito igual a pi, y si es fracaso es 0, entonces le damos probabilidad de éxito de fracaso 1 menos pi. La función de probabilidad para esa variable aleatoria entonces es esta. F sub x de x es igual. Recuerden que la función de probabilidad lo que nos da es la probabilidad en todos los reales, ¿no? Sería pi, vamos a escribirlo en orden, 1 menos pi si x es 0. Pi
si x es 1 y 0 en otro caso. Esa es la función de probabilidad para una variable aleatoria de Bernoulli. De manera analítica se puede escribir esta función de esta forma. F sub x de x es igual a pi a la x por 1 menos pi a la 1 menos x, con x variando en este conjunto. 0, 1. Vamos a ver si es cierto. Cuando x sea 0, ¿qué es f sub x en 0? ¿Qué sería? Sería pi a la 0 por 1 menos pi a la 1 menos 0. Recuerden, pi a la 0 es 1, 1 menos pi a la 0 es 1, 1 menos 0, 1 menos 0 es 1 y 1 menos pi a la 1 es 1 menos pi. O sea que nos da 1 menos pi en 0. Y en 1, esta función da pi a la 1 por 1 menos pi a la 1 menos 1. Eso da 0. Por lo tanto, 1 menos pi a la 0 da 1 y te queda pi. ¿Sí? Ahí está. Y es 0 en cualquier otro punto, que no sea ni 0 ni 1. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como la función de probabilidad de una variable aleatoria de Bernoulli. Mire, ¿cómo es el valor esperado? ¿Cómo es el valor esperado de una variable aleatoria de Bernoulli? El valor esperado de x, si x es una Bernoulli, una variable aleatoria de Bernoulli, recuerde que el valor esperado es, tenemos que, para calcular el valor esperado, multiplicamos los valores de la variable por la probabilidad y después sumamos eso. Entonces, mire que en este caso, los valores de la variable son 0 y lo multiplicamos por la probabilidad de 0, que es 1 menos pi, más otro posible valor de la variable 1 y lo multiplicamos por pi. Eso nos da pi. Ese es el valor esperado. Y la varianza de x es igual. Recuerde que para la varianza lo que hacemos es valor de la variable menos el promedio al cuadrado por la probabilidad. O sea, sería 0 menos el promedio, que es pi, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 0, que es 1 menos pi. Uno menos pi. O sea, 0 menos valor de la variable menos el promedio se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de ese valor de la variable, más el otro valor de la variable se eleva al cuadrado y se multiplica por ese otro valor, que el valor 1, por la probabilidad del valor de que tome el valor de 1, que es pi. Bueno, ya lo que toca ahí es hacer las operaciones. Esto sería aquí pi cuadrado por 1 menos pi más 1 menos pi al cuadrado por pi. Yo creo que aquí se puede factorizar 1 menos pi. Vamos a factorizar 1 menos pi. Y nos queda pi cuadrado menos, más, a factorizar 1 menos pi, aquí nos queda 1 menos pi por pi. Note que ahí hay 1 menos pi. Mire que aquí nos queda, al hacer esto aquí, pi por 1 da pi, y pi por menos pi da menos pi cuadrado. Con este pi cuadrado se va. Total es que ahí nos queda solo pi. O sea que aquí nos queda 1 menos pi por pi. O lo que es lo mismo, pi por 1 menos pi. Es 1 menos pi por pi. Que uno acostumbra a escribirlo pi por 1 menos pi. ¿Bien? Esa es la varianza
de una variable aleatoria de Bernoulli. Eso es. Listo. Muchachos, cuando tomamos un experimento de Bernoulli y lo repetimos n veces con unas condiciones. Primero, que esas repeticiones sean independientes. O sea, n repeticiones de experimentos de Bernoulli independientes. Recuerden el concepto de independencia. Lo que me resulte del experimento, recuerden, estoy repitiendo el experimento. Entonces, el resultado del experimento, por ejemplo, de la segunda repetición del experimento, que puede ser éxito o fracaso, ese resultado, éxito o fracaso, no debe estar influenciado, no debe depender de lo que pasó en el experimento anterior. Recuerde que es una repetición de experimentos de Bernoulli. Repito, experimentos de Bernoulli, pero deben ser independientes. Es decir, que lo que ocurra en el tercer experimento no está influenciado por lo que ocurrió en el primero, en el segundo, ¿sí? Eso es el concepto de independencia. La probabilidad de éxito, o sea, el hecho de que me salga éxito o fracaso, no está influenciado por lo que haya pasado en los resultados anteriores del experimento. Las monedas, por eso es que es un típico experimento binomial, el lanzamiento de 3, 4, 5 monedas, 6 monedas, las que sea. Es un típico experimento binomial, porque cuando uno lanza monedas, uno en realidad no tiene dificultad en aceptar que lo que pase con una de las monedas no tiene nada que ver, no afecta para nada lo que pase con la otra moneda, los resultados. Entonces, esos son experimentos independientes, ¿sí? Independientes. La otra condición, ojo, primera condición, repetir experimentos de Bernoulli n veces. Segunda condición, deben ser independientes los experimentos. Tercera condición, la probabilidad de éxito debe permanecer constante durante todas las repeticiones. Por eso es que el experimento de la caja donde tengo 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, selecciono al azar, examino y dejo fuera, es decir, hago un muestreo sin reemplazo, no es un experimento de Bernoulli, porque mire que yo les hacía el ejercicio de calcular las probabilidades y entonces la probabilidad, decíamos, la probabilidad de, por ejemplo, si lo que quiero es registrar el número de defectuosos que me salen en la muestra, entonces si tengo un éxito, donde éxito es encontrar un defectuoso en la primera sacada, la probabilidad de éxito en la segunda sacada se ve afectada por el hecho de que he sacado éxito en la primera sacada. O sea, no son independientes. Y segundo, la probabilidad de éxito no permanece constante porque a medida que va sacando elementos de la caja, va variando la probabilidad de éxito. Entonces, por eso, a pesar de que mire que aparentemente son experimentos de Bernoulli porque, bueno, sí, efectivamente es una serie de experimentos de Bernoulli porque me examino bueno o malo, examino bueno o malo, es decir, hay dos posibilidades, bueno o malo. Pero sí es un experimento de Bernoulli, pero en el momento, o sea, cada una de las sacadas constituye un experimento de Bernoulli. Pero al momento de la repetición del experimento de Bernoulli, la probabilidad de éxito no permanece constante y además los eventos, éxito o fracaso, no son independientes. O sea, los experimentos no son independientes. Por lo tanto, ese experimento
no es un experimento binomial. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos un experimento binomial? Cuando repetimos experimentos de Bernoulli independientes y la probabilidad de éxito permanece constante. Cuando tenemos esas tres condiciones, se dice que estás haciendo un experimento binomial. Ejemplos de experimentos binomiales. Bueno, los mismos anteriores repetidos más de una vez. Porque estos ejemplos de Bernoulli. Cuando repites un experimento de Bernoulli varias veces con la condición de independencia y de probabilidad de éxito constante, entonces se constituye un experimento binomial. Por ejemplo, lanzar 3 monedas, típico, examinar 20 ratas y contar. Al final lo que me va a interesar es que eso es lo que me configura entonces una variable binomial, es que yo repito los experimentos de Bernoulli n veces para contar el número de éxitos que obtengo en esas n repeticiones. Entonces, la variable de interés en el experimento de Bernoulli es el número de éxitos que saco en los n ensayos. A esa variable aleatoria que te cuenta el número de éxitos en los n ensayos, se dice que tiene una distribución binomial. ¿Bien? Entonces, mire, intervenir a 10 clientes, compra o no, el cliente compra o no, compra o no, son 10 experimentos de Bernoulli. ¿Sí? Por ejemplo, se someten 20 insectos a cierta concentración, mire que ya son 20 durante 30 minutos y se registra cuántos sobreviven. Se eligen 100 personas del censo electoral y se registra el número de éxitos, cuántos votarán por el candidato tal. Listo, mire, definición. La variable aleatoria X definida como el número de éxitos que se obtienen en esos n ensayos, dice que tiene una distribución binomial. Una distribución binomial. Con parámetros P, que es la probabilidad de éxito. Mira, acá está con P. En algunos textos aparece pi, no importa. P, probabilidad de éxito. Y N es el número de ensayos. ¿Sí? Es decir, que la variable aleatoria binomial se caracteriza por 2 parámetros. Uno, la probabilidad de éxito en cada ensayo tipo Bernoulli. Y 2, el número de ensayos que se hacen. ¿Listo? Listo. Ahí estamos definiendo la variable. Es decir, imagínate el espacio muestral del experimento de hacer ensayos tipo Bernoulli, y ahí estamos definiendo una variable que te coge cada punto de esos resultados del experimento y te le asigna el número de éxitos que tiene cada punto. Bien, ahí definimos la variable. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es la función de probabilidad de esa variable? ¿Cómo calculo las probabilidades puntuales de ningún éxito, de un éxito, de 2 éxitos, 3 éxitos, 4 éxitos y así? Mire, ahí está la fórmula para la probabilidad. Meto una comita aquí. Para la probabilidad. La probabilidad, mire, X es la variable aleatoria. Ojo, número de éxitos en los n ensayos. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome un valor X particular, X minúscula? Bueno, se calcula así. N combinado X, P a la X, por 1 menos P a la N menos X. Mire,
esta parte de aquí es fácil de entenderla, porque si un punto tiene X éxitos, como son N ensayos, va a tener N menos X fracasos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le simulaba en el computador la clase pasada esto, cara, por ejemplo, cara, sello, cara, sello. ¿Sí? Este punto es el lanzamiento de 4 monedas, ¿no? Tiene ¿cuántos éxitos? Por ejemplo, sello es éxito. Entonces, son 4 lanzamientos. Aquí X toma el valor de 2. ¿Cierto? X toma el valor de 2 en ese punto. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese solo punto? ¿Cómo calculo la probabilidad de ese punto? O sea, la probabilidad de que, no de que X sea 2, porque hay varios que tienen X igual a 2. Pero lo que quiero es inicialmente, ¿cuál es la probabilidad de ese puntico en particular? La probabilidad de cara, sello, cara, sello. Bueno, como son eventos independientes, recuerde que las condiciones de la Bernoulli es que esos ensayos son independientes. Entonces, y esta es la probabilidad de una intersección, cara y sello, y cara y sello. Entonces, esto no es más que el producto de cara por la probabilidad de sello, por la probabilidad de cara otra vez, por la probabilidad de sello. ¿Cuántos tengo? Yo puedo organizar la probabilidad de sello al cuadrado por la probabilidad de cara al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Bueno, en general, muchachos, en este caso, este sello son los éxitos. En general, mire, bueno, la probabilidad de sello es P y la de cara es 1 menos P. Entonces te quedaría P cuadrado por 1 menos P al cuadrado. Este cuadrado de acá es 4 menos 2. O sea, si hay 2 éxitos, como estoy lanzando 4 veces, entonces debo tener 4 menos 2 fracasos. ¿Sí? Por eso es que aparece el término P a la X por 1 menos P a la N menos X. Esto hace referencia a la probabilidad de éxito y esto es la probabilidad de fracaso. Si tengo X éxito, entonces la probabilidad de eso es P a la X, porque es P por P por P por P el número de éxitos que tenga. Y si tengo X éxito y como he lanzado N veces, entonces tengo N menos X fracaso. Y como fracaso tiene probabilidad 1 menos P, sería 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, N menos X veces, que sería 1 menos P a la N menos X. Listo, mire, lo que después, para calcular la probabilidad de 2, recuerde que lo que hacemos es mirar los puntos que van a 2 y contar todos los puntos que tienen 2 sellos. Bueno, muchachos, eso es esta cantidad. N combinado X, ese es combinatoria. Mire, este es un valor que se calcula de esta manera. N factorial sobre X factorial que multiplica a N menos X factorial. Espero que sepa de qué le estoy hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de 5 factorial, por definición es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que es 5 factorial. Listo. Por definición, 0 factorial es 1, ¿oyeron? Por definición, 0 factorial es igual a 1. Por definición, 1 factorial es igual a 1. ¿Bien? Listo. Entonces, ese n combinado X es el número de formas en que te van a salir X éxitos en los puntos que tienen n entradas, ¿no? O sea, tengo un resultado que tiene n valores por dentro, que son caras o sellos, o éxitos o fracasos. Entonces, ese n combinado X es el número de puntos que tendrían X éxitos. Por eso se multiplica por la probabilidad de X éxito.
en un puntico. O sea, el número de puntos que tienen X éxito por la probabilidad de cada uno de esos puntos que tienen X éxito. Esa es la función de probabilidad. Ahí está dada en forma de función. Ese n combinado X, si estás usando una calculadora de esas normalitas, aunque eso lo vamos a hacer con R, en una calculadora de esas normalitas, mire, aquí en donde está la división, ahí donde está la división, mire que dice NCR. NCR. Entonces, con eso, tú calculas el n combinado X. Por ejemplo, recuerden en el caso de las 3 monedas, lanzo 3 monedas, la probabilidad de un sello es 3/8. ¿Por qué? Porque porque hay 3 puntos asociados a uno, todos con probabilidad de 1/8. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿de dónde salió ese 3? Bueno, ese 3 es 1, es 3 combinado 1. 3 combinado 1. ¿Y dónde sale el otro 3 de la probabilidad de 2? 3 combinado 2. Mire, ¿cómo calculo 3 combinado 2? 3 combinado 2. Da 3. ¿Sí? Da 3. Por ejemplo, si lanzo 4 monedas, ayer veí, en la clase anterior veíamos, el miércoles veíamos, si lanzo 4 monedas, creo que habían como unos 4 puntos que estaban asignados al 1. O sea, 4 puntos que el número de sellos eran 1. Vamos a ver cuántos irían a 1. Entonces, como son 4 monedas, tú calculas 4 combinado 1. Entonces, hay 4 puntos que se asignan al 1. Por ejemplo, ¿cuántos puntos se asignan al 2? Entonces, deben haber 4 combinado 2. Creo que esto da 6. ¿Sí? Hay 6 puntos que se asignan al 2. Es decir, hay 6 puntos de los 16 que tienen 2 sellos. ¿Cuántos puntos tienen 3 sellos? Entonces, 4 combinado 3 me da 4, el número de puntos que tienen 4 sellos. ¿Listo? Por eso aparece ese término de combinación. En la fórmula de la distribución binomial. Bien. Muchachos, la media y la varianza de una binomial. Si tú tienes una variable aleatoria con distribución binomial, entonces su promedio o valor esperado es n por p. Recuerde, n es el número de ensayos de Bernoulli y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Y tienes una varianza que es igual a n por p por 1 menos p. Mire, así solito, mejor dicho, si n es 1, tendríamos una Bernoulli, porque sería, recuerde, sería un solo ensayo de Bernoulli. N igual 1, un solo ensayo de Bernoulli, entonces es una Bernoulli. O sea que si el n es 1, tengo una binomial en realidad. Una Bernoulli es una binomial en realidad con n igual 1. Mire que ponga n igual 1 y nos queda lo que acabamos de encontrar hace un ratico del valor esperado de una Bernoulli y la varianza de una Bernoulli. ¿Ya? Bien, entonces recuerde, el valor esperado es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, la experiencia ha demostrado que el 30% de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recupera. Una compañía farmacéutica desarrolló una vacuna. Dice,
Se seleccionaron al azar 10 personas con la enfermedad en cuestión y se le administró la vacuna. Supóngase que la vacuna no sirve para nada, es completamente ineficaz. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 9 de las 10 personas infectadas se recuperen? Bueno, mire, esta es una situación que este ejemplo se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora con la cuestión de la pandemia esta, ¿no? Un ejemplo típico de esas enfermedades es este coronavirus que está atacando y que nos tiene encerrados, ¿no? No sé si han oído por ahí que de cada 100 personas que se afectan por coronavirus, el 80% no tiene ninguna complicación. Muchos de esos son asintomáticos, ni siquiera, y eso es lo que lo hace más peligroso, ¿no? Recuerde, lo que hace más peligroso la enfermedad esas son los asintomáticos. ¿Ya? Están repartiendo el virus por ahí y no se dan cuenta. ¿Ya? El 80% dice un informe que dan por ahí, cuando eso se puso maluco, que la gente estaba todo eso, aparecían recetas por ahí de cuánta cosa para combatir el virus, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de eso por las redes sociales y eso. Yo la pelea con mi señora, porque todo lo que veía en las redes sociales y todo lo que le llegaba por ahí de, no, que esto sirve, que esta receta la dio un médico, no sé qué, entonces quería jactarlo a uno de esas cosas, de todos esos menjurjes que le... entonces, yo me preguntaba, bueno, pero si la cosa es tan fácil, ¿por qué hay tanto muerto? ¿Y por qué? Yo le decía a mi señor y a todos los con los que hablaba que mostraban la cosa muy sencilla. Decía, no, que esta receta, y que lo que pasa es que los protocolos que están aplicando las autoridades de salud no son, y entonces están dejando morir a la gente. Y que yo dije, pero carajo, yo no creo que de pronto si fuera solo Colombia está bien, pero mire, es que esto es a nivel mundial y se ha paralizado la economía del mundo. Mire, aeropuertos cerrados en el mundo. O sea, una cosa impresionante, que si eso fuera tan sencillo, que se pudiera controlar tan sencillo con una aspirina y una cosa, la economía mundial no estuviera paralizada. Aquí hay algo adicional que no sabemos sí, qué es lo que es. Entonces entrevistaban por ahí en los noticieros a unas personas expertas y decían, mire, lo que pasa en realidad es lo siguiente, que el 80% de los que se infectan por coronavirus no les pasa nada. Algunos ni siquiera sienten síntomas, pero hay un 20% que se va a complicar, y de ese 20% hay 5 que van a tener que ir a UCI. Y de ese 5 que se mete a UCI hay 3 que mueren, o 4 que mueren. ¿Sí? Y esos cuente toda la población mundial y sáquele ese 3% a la población mundial y ve que es un poco de gente. Es un poco de gente. El 3% es un poco de gente. Entonces, eso, el engaño en las redes sociales, ¿no? Que toma esto, que Julano tomó esto, que Julano tomó esto, y uno veía muchos médicos prestigiosos de aquí de Montería murieron. Hay un médico que andaba con un bastoncito, que eso era una eminencia, un médico internista aquí, estaba todo patulequito así. Ese señor murió de eso. Y yo, oye, ¿cómo un médico, si la cosa es tan sencilla de que con esta agüita caliente, con esta aspirinita y esto me voy a salvar del coronavirus? ¿Por qué se murió ese médico, carajo? Entonces ese médico no sabía de eso. Y es que la cosa no es tan sencilla, ¿ya? Bueno, mire, similar acá, ¿no? Dice que 30% de las personas se recuperan sin problema. Pero hay un 70% que no se recupera, y ese 70% puede significar muchas muertes, muchas muertes. Entonces, hay una compañía que desarrolla una vacuna. Y recuerde, ahora está de moda la cuestión de las vacunas, que toca probar.
y toca experimentar. Primero lo hacen en animales, después sigue otra fase de experimentación que ya donde autorizan experimentar con humanos y con poquitos humanos. Eso no es a todo el mundo. Y ya viene la otra, lo que le llaman la fase 3 de la prueba, que ya es donde autorizan a que se vacune a una cierta cantidad, bastante población, como están, por ejemplo, haciendo en Brasil y en algunos países con estas vacunas que ya están en fase 3, que le llaman. Entonces, por ejemplo, el otro día escuchaba, hace ya como 2 meses, escuchaban que la vacuna tal de tal país la probaron en 20 personas y de esas 20 personas tuvieron una reacción positiva y adquirieron las defensas, no sé, como decían unas 16 personas. Entonces, esos datos hay que analizarlos. Y mire que esos datos así se ajustan a una binomial. Se le pone la vacuna, ¿desarrolló la defensa o no la desarrolló? ¿Éxito o fracaso? ¿Sí? Se hace con diferentes personas de manera independiente, personas que no se conocen, no son familia, son personas elegidas aleatoriamente. O sea que eso garantiza la independencia. Entonces este ejercicio dice que para experimentar, para ensayar la vacuna, se seleccionan al azar 10 personas, ¿sí? Y les administra la vacuna. Entonces mire que aquí hay un supuesto importante, suponga que la vacuna esa que le están dando, eso es pura agüita de sal. No sirve para nada esa vacuna. No sirve para nada. Eso es un supuesto. Entonces, si a las personas le están dando es agüita de coco apenas, una cosa que no sirve para nada, no tiene ningún componente activo, entonces, ¿qué esperamos? El 30% se recupera. Sin vacuna y sin nada. Entonces, uno de esas 10 personas, ¿qué está esperando? Unos 3 recuperados, ¿no? Unos 3 recuperados, que es lo normal en la población. Como esas 10 personas están seleccionadas de manera aleatoria, entonces se espera que sean un reflejo de la población, y como en la población se recupera el 30%, entonces en la muestra tomada de esa población, de manera aleatoria, pues uno espera que se recuperen 3 sin problema. ¿Listo? Bien. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 9 de esas 10 personas se recuperen? Bien. Para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que justificar es que vamos a usar la distribución binomial. Bueno, ¿y por qué? Bueno, vamos a ver que se cumplan los supuestos. Primera cosa, ¿son ensayos de Bernoulli? Sí. ¿Por qué? Porque se toma a la persona, se le coloca la vacuna y al final se examina si se recuperó o no se recuperó. 2 posibles resultados, éxito o fracaso. O sea, aquí son personas que tienen la enfermedad, se les administra el remedio, la sustancia, y al final se observa si se recuperó o no se recuperó. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el coronavirus, ¿desarrolló las defensas o no las desarrolló? ¿Sí? ¿Desarrolló los anticuerpos o no los desarrolló? ¿Listo? Éxito o fracaso. Segundo, son 10, es decir, que tenemos 10 experimentos de Bernoulli repetidos. ¿Listo? Ya van 2 cosas. Experimentos de Bernoulli repetidos un número de veces, 10. Ahora, la cuestión de la independencia. Bueno, eso se garantiza con la selección aleatoria de las personas. Mire que me dicen que las personas son seleccionadas al azar. ¿Sí? Seleccionadas al azar. Esa selección al azar de las personas es lo que garantiza la independencia de los eventos, de los experimentos. Es decir, no son personas, por ejemplo, que no soy yo y mi hijo, por ejemplo, que si de pronto yo soy resistente a la enfermedad, mi hijo por cuestiones hereditarias también. Entonces, lo que pase conmigo o lo que pase con mi hijo va a depender de lo que pase conmigo, al contrario.
Es decir, que si mi hijo se recupera, seguramente yo también me voy a recuperar porque es cuestión hay algo genético ahí. Entonces, la idea de la selección aleatoria es garantizar la independencia de los eventos. ¿Listo? Y la otra cosa que tenemos que garantizar es que esa probabilidad de éxito se mantenga constante en cada uno de los ensayos, lo cual me lo garantiza el hecho de que me estás diciendo que la vacuna no sirve para nada y que entonces debo suponer que eso en esos 10 individuos se refleja lo que pasa en la población, que es que el 30%, la probabilidad de recuperación en ellos es la misma para todos de un 30%, o sea, 0.3. Bien, es decir que es justificado que tenga un experimento binomial ahí. 10 ensayos de Bernoulli, independientes por la selección aleatoria, ¿listo? Con probabilidad de éxito constante para todos, que es la probabilidad de recuperación de la población. Y lo otro que hay que mirar es si me están preguntando por el número de éxitos, que es lo que registra la variable binomial. Recuerden, la variable aleatoria binomial lo que hace es, de un experimento binomial, te registra el número de éxitos. Entonces, nótese que me están preguntando cuál es la probabilidad de que 9, es decir, el número de recuperados sea 9 o más, o 10. Bueno, son 10, 9 o más. Al menos 9, 9 o más, mínimo 9, 9 o más de las 10 personas se recuperan. Es decir, me están preguntando por el número de éxitos, que sea 9 o más. Listo. O sea que efectivamente tengo ahí un ejercicio de distribución binomial. Jóvenes, de eso va a depender el éxito suyo en la solución de problemas de este tipo. Usted me debe identificar, dado un problema, usted debe estar en capacidad de detectar que es un problema que se resuelve con esta distribución. Aquí lo más importante es eso. Lo de esta fórmula lo vamos a resolver ya con R. Pero de saber qué modelo utilizar, eso no lo sabe R. Eso lo sabe usted. Entonces, usted ve el problema. Ah, listo. Es binomial. Los parámetros son 10 y 0.3. Listo. Pidámosle a R que me calcule esa probabilidad. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo se hace. Inicialmente lo voy a ver a pulmón, así, a pulmón, y después vamos a R, a ver cómo se resuelve esto usando R y las funciones que trae R programadas. Bien, entonces miren, aquí está. Sea Y el número de personas que se recuperan. Esa es nuestra variable aleatoria. Dice, si se asume que las personas se recuperan de manera independiente, ¿por qué? Porque son seleccionadas al azar. Dice, entonces Y sería una binomial, ¿con qué parámetro? Con P.3. ¿Por qué? Porque la vacuna no sirve para nada. ¿Sí? Entonces debemos asumir que la probabilidad de recuperación es 0.3 y con un N igual a 10. Bien. Entonces, ¿qué me están preguntando? Por la probabilidad de que Y, recuerde que Y es el número de recuperados, Y es el número de personas que se recuperan, sea, dice, al menos 9, o sea 9 o más, sea mayor o igual que 9. Eso es igual a la probabilidad de 9 o 10. Como 9 y 10 son excluyentes, o sea, no se pueden recuperar 9 y 10 al mismo tiempo. Esos son eventos excluyentes. Se te recupera 9 o se te recuperan 10. Entonces, como son eventos excluyentes, la probabilidad de 9 o 10 es la suma de la probabilidad de 9 más la probabilidad de 10. Entonces, en realidad que hay un abuso de la escritura. Esto debería escribirse así. Probabilidad de que Y sea 9 más la probabilidad de que Y sea 10. Bien. Bueno, muchachos, mire. Estas probabilidades son las que se calculan con la fórmula aquella. Las probabilidades son las que se calculan con la fórmula aquella. Entonces acá está.
la probabilidad de 9, de que Y sea 9, lo cual estamos escribiendo así en un abuso de la escritura. P de 9 es, recuerde, n combinado x, p a la x por 1 menos p a la n menos x. Ahí está la fórmula. Bueno, 10 combinado 9. Vamos a hacerlo acá con la calculadora. Eso creo que es... creo que es 10. 10 combinado 9. 10 combinado 9. Es 10. Y 10 combinado 10 es 1. 10. Esa combinación, otra forma de verlo es el número de subconjuntos de tamaño n, de tamaño x, que tú puedes sacar de un conjunto que tiene n elementos. Cuando dicen n combinado x, es el número de subconjuntos de tamaño x que tú puedes sacar de un conjunto que tiene n elementos. Entonces, si yo tengo un conjunto con 10 elementos, ¿cuántos subconjuntos de tamaño 10 puedo sacar de un conjunto que tiene 10 elementos? Uno solo, el mismo conjunto. Entonces, esto es n combinado 10 combinado 10. Eso da 1. ¿Bien? Listo. Y multiplicas eso por 0.3 a la 9, por 0.7 a la 1, y eso nos da 0.000138. 0.000138. Y la probabilidad de que Y sea 10 es 0.00006. Muy baja, muy baja. Entonces, la probabilidad de que el número de recuperados sea 9 o más es la suma de esas dos probabilidades, que nos da 0.000144. Bien, mire. Vamos a escribir esto en términos de millón. Sería 144 en un millón. 144 en un millón. 144 en un millón es esa probabilidad. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa lo siguiente: que si la vacuna es totalmente ineficaz y la vacuna en realidad no está protegiendo nada, y yo me reúno un millón de grupos de 10 personas, tal como hicieron el experimento, un millón de grupos de 10 personas, y hago el experimento de la manera como se describe ahí, con ese millón de grupos de 10 personas. En ese millón de grupos de 10 personas, solo en 144 del millón de grupos de 10 personas, observaremos 9 o más recuperados bajo esas condiciones. Es decir, es un evento extremadamente improbable, extremadamente raro. Es decir, si tú haces el experimento, si la vacuna no sirve para nada y solo el 3%, el 30% se recupera, y tú haces el experimento como se describe ahí con un grupo de 10 personas y tú observas 9 o más recuperados, entonces estás frente a un evento extraordinario que muy poco se ve, que muy poco se va a ver. ¿Listo? Ojo con eso. Ese es el análisis que tenemos que hacer acá. Dice así: suponga que se realiza el experimento tal como se describe en el enunciado anterior, en el enunciado del ejercicio. Dice, y se observa que se recuperan 9 o más pacientes, es decir, acabo de observar ese evento. Entonces dice, como bajo el supuesto que la vacuna es ineficaz, la probabilidad de observar ese evento es extremadamente pequeña. Es decir, es de 144 en un millón. Entonces aquí estamos frente a dos cosas. Uno, estamos de buenas.
estamos de buenas, estamos suertudos. Hemos observado un evento que eso es muy difícil de observar. Primera cosa. Segunda cosa, la vacuna sí sirve. Es decir, no es cierto el supuesto de que la vacuna no sirve para nada. La vacuna sí sirve. Entonces usted se preguntará, ay, ¿por qué afirmas eso? Bueno, ahí es donde viene el análisis de la situación, de que el observar un dato 9 o 10 está de acuerdo más con un modelo que tenga una probabilidad de recuperación más alta que con un modelo que tenga una recuperación de 0.3. Recuerde, si en realidad la probabilidad de recuperación es 0.3, el modelo binomial me dice, mira, espero N por P, o sea, 10 por 0.3, espero 3 recuperados. Es decir, 3 recuperados no es nada raro, 3 recuperados no es nada extraordinario. 3 recuperados es lo normal. Es decir, que cuando tú empieces a hacer el experimento bajo las condiciones esas, si la vacuna es completamente ineficaz, es muy probable observar 3 recuperados, 2 recuperados, 4 recuperados, 5 recuperados, de pronto 6 recuperados. Ya vamos a ver las probabilidades esas. Es decir, los datos que van a resultar del experimento van a estar cercanos a 0, 1, 2, 3, 4, que es donde está la masa más grande de probabilidad, donde se concentra el valor esperado, alrededor de 3, 4, 5. Son datos normales para un experimento con esa probabilidad de recuperación. Listo. Pero si tú haces el experimento y empiezas a observar 8, 9, 10 recuperados, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, esos datos son consecuentes con un modelo que tenga una probabilidad de recuperación más alta. Y entonces por eso concluyo que la vacuna sí sirve. Es decir, he logrado mover la probabilidad de recuperación. Si en realidad, si estoy observando bastantes recuperados, alrededor de 9 o 10 o 8 recuperados, no es porque esté de buenas, sino porque la probabilidad de recuperación en realidad no es 0.3, sino que es más alta. Porque los datos que me está arrojando el experimento son consecuentes con un modelo cuya probabilidad de recuperación es más alta. Y ahí tomo la decisión de que sí sirve la vacuna. He logrado mover la probabilidad de recuperación. Mire, aquí está, el valor esperado es 3 y la varianza es 2.1. Mire, ¿cómo se usa esto? Mire, más adelante vamos a ver esto, que aproximadamente, si tú haces esta cuenta, si tú a 3, que es el valor esperado, le sumas 1. Esto es un valor aproximado. Vamos a ponerlo con 2. Ya después entenderemos de dónde sale ese. Si tú a eso le sumas 2 veces la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, es, sí, 2 veces la raíz de 2.1. ¿Sí? Eso más o menos, y bueno, y a ese 3 le restas, o sea, coges 3. Para acá haces 3, un intervalito aquí. 3 menos 2 veces la desviación estándar de la variable. Y coges 3, que es el centro, el valor esperado, y le sumas 2 veces la desviación estándar. Ahí, entre esos dos valores, está aproximadamente el 99% de los datos que deben resultar de ese experimento. Perdón, con 2 es alrededor del 95%. Mire, y saque la cuenta, cuando tú haces esto, la raíz de 2.1 es un poquito más de 1. Esto, 2 por un poquito más de 1 es un poquito más de 2. 3 más un poquito más de 2 es un poquito más de 5. Pongámosle 6. O sea que tú
vas a observar datos sin problema entre 0 y 6. Él va a estar dentro de lo normal. La probabilidad de que los datos caigan en ese intervalo es alrededor del 95%. Mejor dicho de otra manera, el 95% de los datos van a caer entre 0 y 6. Entre 0 y 6. Es decir, el 95% de las veces se te van a recuperar entre 0 y 6 personas. Es muy raro observar de ahí hacia arriba. Si la probabilidad efectivamente es 0.3 de recuperación. Entonces, cuando yo empiezo a observar muchas más recuperaciones, entonces lo que debo suponer, lo que debo concluir es que el modelo que me está generando los datos no es uno binomial con probabilidad 0.3, sino que es uno binomial con una probabilidad más alta de 0.3. Y por lo tanto, por eso es que llego a concluir de que la vacuna sí sirve. Bueno, mire, ahorita les muestro unos cálculos para justificar eso que les estoy diciendo. Ya vamos a ver. Mire, pero para mostrarles esos cálculos, primero tengo que enseñarles cómo calculamos probabilidades de estos modelos con R. Muchachos, voy a abrir una página nueva aquí y les voy a mostrar. Esto se lo voy a decir una sola vez. Una sola vez. Si lo entendió para la binomial, lo entiende para todas las distribuciones que vienen más adelante. Cuidado con esto, importante. Ojo que lo voy a decir una sola vez. Es decir, cuando esté viendo la próxima variable, el próximo modelo, que es el modelo geométrico, ya ni hago mención de eso. Ya no le voy a volver a explicar lo mismo, porque es lo mismo. O sea, entienda el esquema. Entienda el esquema de cómo funciona en R esto. Y de ahí en adelante, usted ya, si entendió para la binomial, entendió para todas las que vienen. Bien, mire, en R, para esto de las distribuciones de probabilidad, incluso también aplica para las continuas, pero ahora para las discretas, tenemos lo siguiente. En R tenemos cuatro funciones. Hay una función que se llama la función de binom. De binom. Binom es de binomial. O sea, así. De binom. De binom. ¿Listo? Hay una función que se llama la función P binom. P binom. Recuerde, binom es de binomial. Esa D, esa P se repite en todas las distribuciones. O sea, va a haber una D de geométrica. Va a haber una D Poise. Va a haber una D hiper. Va a haber una D N binom, de binomial negativo. Listo. Va a haber una P binom, una P geom, una P hiper, una P poise. ¿Listo? Bien. Y va a haber una función que se llama la Q binom. Q binom. Y va a haber una función que se llama la R binom. Y esas son las cuatro funciones que vamos a tener. La función D, la función P, la función Q y la función R. Voy a explicar cada una de ellas. Muchachos, la D binom ¿qué hace la binom? Muchachos, fácil. La D binom calcula
Probabilidad puntual. Mejor dicho, la de binom, muchachos, es la f sub x de x. Es la f minúscula. Es la f minúscula. Es decir, tú llamas a d binom, le entregas el valor de P, de la probabilidad de éxito, y le entregas el valor de N, que es el número de ensayos de Bernoulli, y D binom te regresa la función de probabilidad. Es decir, te regresa, aquí está, D binom te regresa esto, evaluado en Sx para Sn con ese, tú le entregas, ojo, ¿qué le tienes que entregar? Le entregas el X, donde quieres evaluarla. Le entregas el N y el P, que son los parámetros de la distribución. Y ella te regresa la probabilidad de que la variable aleatoria binomial tome ese valor X. ¿Bien? Probabilidades puntuales. La función de probabilidad se evalúa de esa manera, con D binomio. Bien, ahorita lo vemos trabajando. Mire, ahí está. Ahorita la vemos trabajando. Mire. Tú le dices así, D binomio, le entregas el X, le entregas el N y le entregas el P. Recuerde, este N y este P son parámetros de la distribución. Tienes que conocerlos. ¿Sí? Son parámetros de la distribución. Recuerde, el N es el número de ensayos de Bernoulli y el P es la probabilidad de éxito en cada ensayo. ¿Listo? Y este X es el valor que tú, del cual estás interesado calcularle la probabilidad de que la variable tome ese valor X. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de 9 recuperados en esos 10 pacientes que están están en el experimento? Bueno, entonces ahí ese X es 9. Como son 10 pacientes, el N es 10. Y como la probabilidad de recuperación es 0.3, este P es 0.3. Ahorita lo vemos trabajando. Ahorita lo vemos trabajando. Bien, muchachos. P binom. P binom. P binom. P binom. ¿Qué hace P binom? Muchachos, P binom es la F mayúscula. P binom te evalúa la F mayúscula. P binom te da la probabilidad, mejor dicho, primero, calcula probabilidad acumulada. Es decir, nos calcula la F mayúscula de la variable en un X. Es decir, P binom es la suma para xy menor o igual que un X de F sub X de xy. Recuerden que esa es así se define la función de distribución. Esto lo que nos da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor donde se evalúa la función. De tal manera que tú a P binom le entregas un X, le entregas un N y le entregas un P y ella te regresa la probabilidad de que la variable aleatoria binomial con esos parámetros sea menor o igual que ese X que le estás entregando. Bien. Muchachos, Q binom. Q binom, muchachos, es la inversa de la P binom. Ya, no hay más nada que decir. Es la inversa de la P binom. ¿Cómo trabaja Q binom? Q binom
tú le entregas una probabilidad, dada una probabilidad, dada P, tú le das una probabilidad, ella te regresa X, perdón, X minúscula, te regresa un X minúscula, tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que ese X es P. Bueno, hay que entender una cosa que, bueno, como estas variables son discretas, hay veces que no se encuentra ese valor de X de manera exacta. Por ejemplo, en el caso de las tres monedas, recuerde, en el caso de las tres monedas, la distribución, o sea, la razón de eso, la razón de que en esto, por lo menos en las discretas, es un poquito más complicado de entender el funcionamiento de la función Q, es porque la función de distribución no es uno a uno, no es uno a uno. Es decir, recuerde que recuerde la gráfica de la función que es escalonada, ¿sí? Es escalonada. Es una función escalonada, ¿no? No sé si recuerda. Entonces, la pregunta es, bueno, si tú le entregas, recuerde, un octavo, que es la probabilidad de 1, después aquí pega un salto de 3 octavos y llega a 4 octavos, ¿sí? Nótese que la probabilidad es, o es un octavo o es 4 octavos. Bueno, y si le doy un valor que no sea, que sea mayor que un octavo, pero menor que 4 octavos, entonces, ¿qué me regresa? Entonces ahí es donde viene en este caso, a veces R no regresa, a veces te regresa el 1, dependiendo de cuál es el valor de la probabilidad que estás entregando, o a veces te regresa el 2, dependiendo si el valor lo considera suficientemente cercano a, dependiendo de lo que consideres, si lo consideras suficientemente cercano a 1 o a 2, te puede regresar el 1 octavo, o te puede regresar te puede regresar el 1 o el 2, si le das un valor entre 1 octavo y 4 octavos, que son las probabilidades que están ahí seguiditas. No, ahí en ese caso no funciona así exactamente por el hecho de que la función de distribución no tiene una inversa como tal. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de las variables continuas, ese valor sí es único. De tal manera que lo que hace R ahí es que te consigue el valor de X que más se aproxime a esa probabilidad, que más sea, de tal manera que la acumulada ahí en X, en ese X que se regresa, se aproxime lo más posible al P que tú le estás entregando. Esa es. Es decir, esa es una función que le damos la probabilidad y ella te consigue el valor de X hasta donde se acumularía esa probabilidad lo más aproximada posible que pueda. Pues recuerde que en esta de las discretas la limitante es la forma de la función de distribución. Muchachos, por último, el R es para la generación de datos provenientes de esa distribución. Es decir, sirve para simular datos de una distribución binomial. Es decir, si yo quisiera en estos momentos hacer una simulación de ese experimento de los 10 pacientes, podría hacerlo con esta función R-binom. O sea, la función R-binom nos sirve para generar datos aleatorios con esa distribución.
que sigan esa distribución. Exactamente, que sigan esa distribución. Entonces, por ejemplo, el lanzamiento de las 3 monedas que les mostré, y de las 4 monedas que les mostré en la clase pasada, que lo hice como usando el for, en realidad yo lo pude haber simulado con esta función R-binom, pero no lo hice de esa manera porque quería que usted viera la moneda. Yo quería que usted viera lanzando la moneda al computador, lanzando la moneda. Porque si le mostraba enseguida la función R-binom ahí, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Pero note que ahora que ya sabemos que esa función R-binom genera datos siguiendo la distribución binomial, pues nos queda más fácil simular datos de esas, que sigan esa distribución. Es decir, que esta R-binom me ahorra el hecho de seleccionar, de usar la función sample y seleccionar cara o sello con cierta probabilidad y contar el número de caras y contar el número de sellos, sumar y esas cosas, me la ahorra la función R-binom porque ella enseguida te va a generar directamente los valores de la variable aleatoria. Allá lo hice como más artesanalmente, más tratando de simular el experimento como tal que la variable aleatoria. En este caso, esta me simula directamente los valores de la variable aleatoria. Bien, y esas son las 4 funciones, muchachos. Entonces, recuerden, la D-binom para calcular probabilidades puntuales, la P-binom para calcular probabilidades acumuladas y la Q-binom para calcular la inversa de la P-binom y la R-binom para simular datos que vengan de esa distribución. Bien, vamos a verla trabajando, vamos a verla trabajando. Vamos a verla trabajando. Aquí, ahí en la presentación está, pero yo quiero que usted lo vea en vivo y en directo. Yo quiero que usted lo vea en vivo y en directo. Y después le muestro acá esta parte y ahí terminamos. Mire, ¿cómo resolvemos usando ya la función de binom, la función en R para la binomial? ¿Cómo lo hacemos? Mire, vamos a tratar de hacerlo acá. Vamos a tratar de acá. Voy a hacerlo aquí. Un momentico aquí. Para no cambiarme al computador. Vamos a hacerlo aquí. Voy a abrir por acá ahora. Aquí. Bien, mire. 2 formas de hacer el ejercicio de los 9 o más recuperados. Primera forma. En este caso, bien porque son poquitos valores. Voy a calcular la probabilidad de 9 y la probabilidad de 10. Y sumar esos 2 valores. Mire, ¿cómo se calcula la probabilidad puntual de 9 recuperados si la vacuna no sirve para nada? Entonces tú le dices, recuerde que vamos a calcular probabilidad puntual. Entonces tú dices D-binom, le das el X que es 9, o sea, 9 recuperados, coma, le das el N, 10, y le das la probabilidad de éxito, que es 0.3. Y ejecutas eso. Ahí está. 0.00137. Esa es la probabilidad de 9 recuperados en 10 que están participando del experimento con una probabilidad de recuperación de 0.3. Bien, vamos a hacerlo ahora la de 10.
Entonces, de binom, 10 recuperados, o sea, X igual 10, coma, con 10 participando, o sea, que todos se recuperen, 10 participando del experimento, y 0.3 como probabilidad de recuperación. ¿Bien? Calculamos eso y ahí está. Punto 5.9 por 10 a la menos 6. 0.000 ¿sí? 59. ¿Cuántos ceros? 6 ceros. 0.000059. 10 a la menos 6. Bien. La suma de estas dos cosas. Vamos a hacerlo aquí. Metes el signo suma aquí. Ahí está. La suma de esas dos cosas es la probabilidad de 9 o más. 9 o 10. Ejecutamos eso. Y ahí está. Punto 0.0041436. Redondeado ¿a qué? A 6 cifras sería 1.0000144. Bien, muchachos, una forma más eficiente. Bueno, esta no tiene problema porque son solo dos. Pero imagínate que te digo, no, tenemos una variable aleatoria binomial con n igual a 50. Calcule la probabilidad de 30 o más. Entonces, si lo haces de esta forma, tendrías que calcular 30 o más, la de 30, la de 31, la de 32, la de 33, la de 34, la de 35, hasta que llegues a 5. Oye, ¿qué pasó? Se cayó. Sí, se le cayó el internet. Gracias, profe. Profe, no se le escucha, profe. Y él tampoco nos escucha a nosotros. No, eso debe ser la latencia del video. Como ya grabó esa parte, se está transmitiendo y ya actualmente la conexión de él está caída. O sea, él no está transmitiendo, ya eso debe estar grabado y se está retransmitiendo. No está grabada, está en vivo en directo. El problema es que él tampoco nos escucha. Daniela, tú que tienes el número del profesor, llámale y dile que no se escucha. Avísale al profe. Avísenle que hace hambre.
Llámalo y dile, Daniela, llámalo. Daniela ya escribió que ya le escribí. Dijo un mensaje en el chat. Jóvenes, alguien que me diga si me escucha ahí. Sí se escucha, profesor, ya se escucha. Listo, sí. Señor, Lo que sí pasa se es que escucha. se me congeló la máquina, se me congeló el computador por donde estaba mandando el sonido. Ahora estoy mandando el sonido por la tablet. Ya vamos a terminar, entonces voy a terminar esto acá. Me le pido disculpas, no voy a mostrar la cámara porque tengo la... Entonces voy a terminar acá. Yo creo que ahí debe estarme, yo no lo estoy viendo, no estoy viendo lo que ustedes están viendo, porque tengo que reiniciar el computador apenas. Se me congeló todo. Se me congeló todo. Me va a tocar apagarlo al mero macho, porque ya lo apagué a los mero macho. Mire. Carajo, pitó maluco ahí. ¿Será que está sacando la mano el equipito? Bueno. Mire. La variable aleatoria, número de recuperados, puede tomar estos valores. Vea. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Epa. Esos son los posibles valores que ella puede tomar. Con unas probabilidades que van aquí, que no las voy a calcular, pero y que se calculan con la fórmula esa, n combinado x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Estas probabilidades se calculan así. Entonces, mire la estrategia. El problema me manda a calcular la probabilidad de 9 y la probabilidad de 10 y tengo que sumarla. Ojo, si esta fuera una, por ejemplo, una binomial con n igual a 20 y me mandaran a calcular 9 o más, y entonces tendría que llegar desde 9 hasta 20. ¿Cierto? 9, 10, 11, 12 y sumar eso. Bueno, la idea es ahorrarnos eso. Entonces, mire, recuerde una cosa que hay que tener presente aquí, que las probabilidades de todo, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, sumadas, esas probabilidades suman 1. Recuerda, ¿por qué suman 1? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 agotan todo el espacio muestral. O sea que desde 0 hasta 10 yo tengo 1 en probabilidad. O sea, la suma desde 0 hasta 10 es igual a 1. ¿Cierto? Es la suma de las probabilidades igual a 1. Listo. Entonces, mire, si tú quieres la de 9 o 10, 9 y 10 sumadas, se puede usar el complemento. ¿Qué es el complemento? Mire que tengo de... Un momentico, mire, si yo tengo la probabilidad hasta 8, la suma de la probabilidad de las probabilidades hasta 8, puedo calcular la de 9 y 10 por el complemento, porque 9 o 10 es el complemento de
menor o igual que 8. Es decir, mejor dicho, mire así, la probabilidad de que Y sea mayor o igual que 9 es igual a 1 menos la probabilidad de que Y sea estrictamente menor que 9. ¿Eso qué es? Eso es probabilidad del complemento. Eso es probabilidad de complemento. Pero mire, Y ser estrictamente menor que 9, como eso es una variable discreta, menor que 9 estrictamente es menor o igual que 8. O sea, la probabilidad de menor que 9 estrictamente es menor o igual que 8. O sea que esto lo puedo reemplazar aquí por la probabilidad de que Y sea menor o igual que 8. Pero resulta que esta probabilidad de Y menor o igual que 8 es la que da precisamente P binom, evaluada en 8. ¿Ya? Entonces, sencillo, para calcular esa probabilidad de mayor que 9, mayor o igual que 9, es equivalente a calcular 1 menos la probabilidad de menor o igual que 8. ¿Sí? Ahora, esa probabilidad de menor o igual que 8 se calcula con P binom. Vamos a hacerlo. Ahora usted dirá, bueno, pero 9 y 10 me queda más fácil. Bueno, sí, en este caso, pues como es tan poquito, 9 y 10. Espere que bajo aquí porque no se mete la interferencia. Está silenciado, profesor. No se le escucha, profesor. Profe, si está hablando no se le escucha. Es que cerré. Listo, ahora sí. Ahora sí. Es que cerré el micrófono de la tablet para evitar la interferencia y no abrí el micrófono del otro equipo. Entonces, mire, calcular esa probabilidad usando la función P binom es de esta manera. 1 menos P binom, evaluada en 8, con 10 ensayos y con probabilidad de éxito 0.3. ¿Listo? Ejecutamos eso. Y ahí está. ¿Ve?
Ahí está, mire que es la misma probabilidad, ¿no? Solo que una está redondeada y la otra está más redondeada que la otra, pero es exactamente el mismo valor. ¿Listo? Ahí se está usando P-binom. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, ahí les dejo un ejemplo del uso de QBinom. Ahí está en la presentación. Este archivo yo lo tengo por ahí, le puedo mandar el archivo secret, ¿me recuerdas? ¿Me recuerdas? Tengo por ahí un archivo, ¿me recuerdas? Para un archivo donde tengo como esto, como que bien explicadito, se los puedo mandar. Y ahí está el uso de RBinom. Bueno, muchachos, miren, por último, a esto que le estaba debiendo. Este archivo también se lo puedo mandar, mire, donde se hacen estos cálculos y se hace este gráfico. Mire, aquí tengo la distribución binomial graficada, la F minúscula de la binomial graficada. Aquí están los valores de la variable aleatoria y por acá están las probabilidades. Y aquí, esta es la gráfica de la función F minúscula para P igual a 0.3, el caso de la vacuna que no sirve para nada, ¿no? Entonces, mire, las probabilidades más altas están alrededor de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, todavía 6 tiene cierta probabilidad. Estos valores de aquí tienen una probabilidad alta de resultar en el experimento, o sea, como datos de recuperados, como número de recuperados, como datos del experimento. Note que es muy poco probable, que es lo que acabamos de ver en los cálculos, es muy poco probable que te salgan 7, 8, 9 o 10 recuperados, bajo el supuesto de que la probabilidad de éxito sea 0.3. Listo, mire, vamos a cambiar, aquí lo que hice fue cambiar la probabilidad a 0.5 de recuperación. La probabilidad de recuperación 0.5. Y nuevamente grafico la función de probabilidad. Nótese cómo las probabilidades más grandes se van corriendo. Y ya 0 no es tan probable. 1 no es tan probable. Mire que ya la probabilidad se corre, el valor más probable es 5, que es el valor esperado, 5. 4 es bastante probable, 6 es bastante probable, 7 es bastante probable ya. O sea que ya no es raro que me aparezcan 7 recuperados. 8 recuperados, mire que ya hay un cierto valor de una probabilidad grandecita para 8. Todavía 9 o 10 recuperados sigue siendo baja la probabilidad, pero ya es más grandecita. Mire, la probabilidad de 0.75 de recuperación. 0, 1, 2, 3 y 4 prácticamente no resultarían como datos de ese experimento. Pero mire que ya 7, 8, 9 son valores bastante probables. Son valores bastante probables. Y de hecho, el valor más probable vendría siendo, bueno, el valor esperado es 7.5, que vendría siendo alrededor de 7, 8. Son los valores más probables. ¿Listo? Ya 10 aparece con una probabilidad más alta. Mire, 0, 1, 2 y 3 prácticamente tienen probabilidad nula. O sea, es muy raro que si la probabilidad de éxito sea 0.75, te salga 0, 1, 2, 3 recuperados. Muy rara. Y por último, si la probabilidad de recuperación es 0.9, entonces mire que lo más probable es que se te recuperen los 10, se te recuperen 9, se recuperen 8, se te recuperen 7. O sea, que estos valores 7, 8, 9 no son raros cuando la probabilidad de recuperación sea 0.9. Entonces, por eso es que llegamos a la conclusión, hombre, si tú haces el experimento y se te recuperan 9 o más, 8 o más quizás, entonces uno dice, caramba, debo ser muy suertudo que he observado un evento muy raro, o la otra posibilidad es que la vacuna sí sirva y haya logrado
aumentar la probabilidad de recuperación. Y por eso nos inclinamos por la segunda opción. Es decir, el experimento está mostrando, los datos que me está arrojando el experimento son unos datos que son consecuentes con un modelo binomial, pero con una probabilidad más alta de éxito. Y esa probabilidad más alta de éxito debe deberse al efecto de la vacuna. ¿Listo? Muchachos, por hoy dejemos ahí. Secre, me recuerda para mandarle el script en R de esto, para que ustedes puedan reproducir eso. Y tengo como un archivito donde tengo otros ejemplos y le explico como con más detalle el uso de estas funciones de probabilidad para las variables discretas. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Vaya, oye, ¿cuándo es que tenemos combate? El próximo miércoles. Sí, habíamos acordado que el próximo miércoles hay examen. Hasta aquí. Hasta la binomial, ¿oyeron? Hasta la binomial. Para ir tomando ya notas del segundo corte. Hasta la binomial. Voy a pasar lista. Me paso lista aquí. Listo, ya pasé lista. Bueno, jóvenes, voy a detener la grabación.